a buscarlo? No, porque antes mi mamá estaba en el trabajo. Ah, ya, ok. Bueno, no importa, porque hoy día vamos a repasar la guía que ustedes tienen. Tú, Jeremías, si lo tienes, tendrías que tener tu guía a mano porque es una guía de estudio. Profe, ¿Ya? no, mi mamá todavía no viene a dejarnos las guías. Solo Ya. tienen que ir a dejar. Ya, mi niñita, la feñita ahí, muy bien. La secre, esa es la secre. Y no ves, Jere, tú no sabías que no tenían las guías, ¿no ves? Ya, pero Ya. no importa porque esto es lo que vamos a ver hoy día, niños. Ustedes lo van a tener en una hojita que tienen que pegar en su cuaderno, ¿ok? Va indicado arribita que lo que tienen que pegar y lo que no tienen que pegar y devolver, ¿ok? Ya. Ya, Tita, dale nomás. Entonces hoy día vamos a... Todavía no vamos a pasar para allá, se adelantó. Sí. Vamos a conocer las características del cuento. Me imagino que ustedes conocen el cuento, ¿cierto? ¿Han visto algún cuento? Mucho, ¿cierto? Yo creo que hay muchos que se saben. Sofi, ¿te sabes algún cuento? Eso. Piensa, mira, una niñita con una capa roja, ¿cómo se llama ese cuento? La Caperucita Roja. Ya, a ver, Jere, y esa niña que se llena su carita y es huérfana y se llena de carita de ceniza y después se enamora de un príncipe y se van al palacio. Y las hermanas son malas. Y las hermanas son malas y la madrastra igual. ¿Cenicienta? Ah, ya no ven. Esos son cuentos. Esos son cuentos, son muy divertidos, nos hacen creernos princesas, nos hacen creernos príncipes y nos hacen creer que existen los dragones, ¿cierto? Sí. Los castillos encantados. La película de Shrek es un cuento. Es un cuento. Entonces ahora vamos a ver un video para refrescarnos la memoria y recordar que eran los cuentos. ¿Por qué te adelantas, querido? Sí. Está sensible el PPT, Sí, pues súper. ya. Sí, está súper Tuvo sensible. 2 semanas de vacaciones, se puso sensible. Sí, Ya. yo creo. Vamos entonces, voy a silenciar mi micrófono igual, Yo igual. para escuchar con atención, ¿ya? Los cuentos como el de Caperucita Roja deben empezar de alguna forma. ¿Sabes cómo? Mira. Todos los cuentos son historias inventadas por algún autor que las creó usando su imaginación para entretener e interesar a sus lectores. A veces los cuentos relatan historias de fantasía y otras veces cosas que podrían sucederle a la gente real. ¿Todos conocen Caperucita Roja? Ese lo conocen todos. El autor de Caperucita Roja es un señor francés que se llamó Charles Perrault y que escribió ese cuento hace más de 300 años. ¿Caperucita es un cuento real o fantástico? Es fantástico. ¿Cómo va a pasar que una niña hable con un lobo y que el lobo se disfrace de abuela? Pensemos en las características que tienen los cuentos. Es muy bueno para enriquecer las historias contar cómo son los lugares que se mencionan. En este caso, contar cómo es el bosque ayuda a que los lectores puedan imaginarse mejor todo lo que pasa. También sabemos que la casa de Caperucita está lejos de la casa de la abuela, porque tiene que hacer un camino muy largo para llegar. Yo me imagino un camino lleno de árboles y animales. Los personajes de este cuento son Caperucita, el lobo y la abuelita. Te falta el leñador, el que saca a la abuela de la barriga. Y hay otro más, el narrador, que es el que cuenta la historia. Los cuentos siempre tienen un principio en el que se cuenta sobre los personajes y se introduce la historia. El cuento empieza diciendo que Caperucita está llevando algo de comida que le dio su mamá a la abuela que está enferma. Sale de la casa y se encuentra con el lobo. Muy bien. Después en los cuentos siempre aparece algún problema. Es el lobo que le indica mal el camino a Caperucita para llegar primero a la casa de la abuela
y comérsela. Y después se come a Caperucita. Es un gran problema el de este cuento. Se puede resolver bien, como en el caso del cuento que estamos viendo, con la llegada del leñador que salva a la abuela y a Caperucita, sacándolas de la barriga del lobo. Para finalizar, se puede presentar la vida de estos personajes transformadas por la situación. Por ejemplo, Caperucita, que aprendió la lección de no hablar con extraños en el bosque. ¡Bravo, Santi! ¡Los felicito! ¿Para qué me pediste que nos encontremos en la biblioteca? Es que hay tantos libros que no sé por dónde empezar. ¿Me ayudarías? ¿Qué tipo de cuentos te gustan? No tengo idea. Sé poco de cuentos. Siempre me cuenta la abuela, pero los inventa en el momento. Me gustaría alguno de detectives, de aventuras o de superhéroes. ¿Has visto que hay muchos cuentos de temas muy variados? Sí, vamos a llamar a la bibliotecaria para que nos ayude. Buena idea. Creo que yo también voy a pedir prestado uno, pero de enamorados. ¡Ay, qué vergüenza! Recuerda suscribirte y darnos un like si te gustó el video. También puedes compartirlo con tus amigos. Yo también pediría uno de esos. Romántico. Romántico. ¿Cuál será los que te gustan a ti, Jere? ¿Cómo son los tipos de cuentos que te gustan a ti? ¿De aventura, de detective, de romance? De diversión. Diversión. Y Sofía, ¿a ti cuál te gustan más? De aventuras. ¡Ah, qué aventurera! Sí. Muy bien. Tienen sus gustos. Entonces, el cuento es una narración corta, ¿cierto? En la que intervienen personajes que realizan acciones en lugar y tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a analizar esta definición. ¿Cuál era el lugar donde se desarrollaba la historia de Caperucita Roja? Ya niños, digan. A ver. Aparecía en el video, ¿cierto? Sí. El bosque. En el bosque, muy bien, ¿cierto? Muy bien. ¿Y los personajes cuáles eran? En Ya, el ¿ves? lobo, el cazador, la Caperucita Caperucita roja. y la abuela. Y la Y la abuelita. abuela, muy bien. Eran 4 personajes, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles eran las acciones que ocurrían? ¿Cuál era el hecho principal? A ver. A ver, ¿cuál era el hecho principal? Ustedes se saben ese cuento, pues niños. Lo hemos escuchado de cuando éramos bebés. Sí. ¿Cuál era Jere? Yo sé que Jere se la sabe. ¿Quiere comerse la abuelita y la Caperucita roja? ¿El lobo? Muy bien. ¿Viste? Sí. Muy Es que es una historia muy conocida, la de la Caperucita Roja. Claro. ¿Sí? Podemos identificar muchas cosas. Ahora la tía les va a explicar las partes, porque esto es súper importante, porque después ustedes van a tener que hacer su propio cuento. Cuento. ¿Ya? Atención. Sí. Miren, el cuento tiene 3 partes, que eso es muy indispensable para poder escribir un cuento, ¿ok? La primera parte se llama inicio o introducción. ¿Qué es lo que vamos a tener en el inicio y en la introducción de un cuento? Nosotros ahí colocamos los personajes que van a participar y de qué se va a tratar el cuento. Se caracteriza quizá el lugar donde se va a hacer la historia, ¿cierto? La época, porque puede ser, no sé, futuro, en el presente o en el pasado. Y los personajes, ahí nosotros estamos describiendo a los personajes. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita se dice, había una vez una niña que iba a visitar a la abuela. Ahí estamos nombrando 2 personajes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y tenía que pasar por el bosque. Ahí estamos diciendo el lugar donde
se encuentra el cuento. Y luego tenemos el desarrollo. ¿Qué quiere decir? O el nudo. Que esto es lo más importante del cuento, es todo lo que pasa. La Caperucita llega donde la abuelita, pero no, antes de eso, en el bosque se encuentra con el lobo, ¿cierto? Y el lobo le pregunta a la Caperucita, ¿a dónde vas? Entonces ella le dice que va a ir donde su abuelita a dejarle unas ricas galletas. Pero el lobo le dice, mira, ¿por qué no te vas por acá? Y la manda por un lugar, un camino más largo, para él irse por el más corto, ¿cierto? ¿Qué hizo el lobo al llegar donde la abuelita? Se la comió. ¿Y se vistió de qué? De la abuelita. De la abuelita. Entonces, mientras llegaba la abuelita, la Caperucita donde la abuelita, todo eso es el desarrollo, niños. Es todo lo que el cuento nos está diciendo, lo más importante. Luego, ¿cómo se llama esa parte? Desarrollo o nudo. Nudo. Ya, eso es lo más importante. Y ahí nosotros, ¿qué indicamos? Indicamos quizás el problema de lo que se suscita en un cuento, ¿ya? El problema, las acciones, los sucesos que pasan. Y al final, que es lo más cortito, no solamente vamos a colocar fin, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, ese no es el final. Se trata del final, del desenlace de la historia. Y llega Caperucita a la casa de la abuelita y se ve que está vestida, está en la cama y ella le dice, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? ¿Por qué tienes la boca tan grande? Y el lobo le dice, para comerte, para oírte mejor, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Eso, y después llega el leñador y le saca a la abuelita de la guata y después le echa al lobo todas las piedras a ver y por haber. Y ese es el final o desenlace. Entonces, a ver, niños, ¿cuántas partes tiene un cuento? ¿Cuántas, Jerez? No te escucho. Te veo nomás. 3. 3. Ya, acordémonos. La primera parte donde nosotros indicamos el lugar, los personajes, el tiempo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La primera parte. Inicio o introducción. Ya, a ver, acordémonos. Primera parte, el inicio y la introducción. Había una vez una niña con su abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Segunda parte y la más importante, ¿cuál es? Desarrollo o nudo. O nudo. Tiene esos dos nombres, el desarrollo y el nudo. Y ahí es donde nosotros nos explayamos y decimos todo de lo que se trata, el problema que hay, las acciones, los sucesos. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Cuál es la última parte del cuento? Es el final o desenlace. Ya, es el final o es el desenlace. Aquí el final es que llega el cazador y captura al lobo y le abre el estómago y la llena, saca a la abuelita y lo llena con piedra, ¿cierto? Y colorín colorado, todos quedan muy felices, ¿sí? Ya, no se olviden. Primero, el inicio. Segundo, el desarrollo. Y tercero, es el final. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok, ya tía. Muy. Sigamos. Entonces, como quedó muy claro, vamos a revisar unos ejemplos. Ya. Atentos. Y ustedes nos van a ayudar. Exacto. Tenemos que identificar las partes de este cuento, de un pequeño cuento. ¿Ok?
Ya. Miren qué cortito es. A ver, Sofi, ayúdame a leer este, a ver. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que Ya estaba. gastaba todas sus rentas ¿Estás en? en vestir con la máxima elegancia. Ya. Muy bien. Esta es una parte solamente de un cuento. Exacto. ¿Y cuál parte será, tía? Porque sabe que yo tengo dudas con que sea el desenlace y el final. No, pues tía, ya empezamos otra vez, no, O sea, pues tía, mi es que... niña. ¿Cuál será, niños? A ver, ayudemos a la tía Camila. Miren, hace muchos años atrás había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba toda su renta, o sea, todo su dinero en vestir con la máxima elegancia. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Estamos leyendo qué cosa? ¿El inicio de un cuento, el desarrollo de un cuento o el final de un cuento? Inicio. ¿Por qué? Dice de hace mucho tiempo. ¿Ya? ¿Y a quién nos está nombrando el personaje? ¿Quién es el personaje de este cuento? Un emperador. El emperador. ¿Y cuál es la acción de él? O sea, ¿cuál es lo que a él le importa? ¿Cuál es la característica de este emperador? Que le guste vestirse elegante. Excelente, muy bien. ¿Y qué hace para vestirse elegante él? Comprarse ropa elegante. Ya, o sea, ¿y gasta poquito dinero o mucho dinero? Según lo que leímos. Mucho. Mucho dinero, muy bien, Sofi. Es el inicio. ¿Por qué es el inicio o la introducción? Porque aquí nos están nombrando un personaje, nos está diciendo la época, porque dice hace muchos años atrás, ¿ya? Y nos está dando la característica de este emperador, que le gustaba vestirse elegante y gastaba todo su dinero o mucho dinero para andar elegante. ¿Se dan cuenta? No podemos decir que este es el final porque aquí está describiendo al personaje del cuento. ¿Sí? Ya, tía, ¿no ves que te quedó claro ahora, tía? Ahora sí, pues tía, ahora sí que sí. Ya, perfecto. Veamos el segundo. ¡Oh! Jere, Es una ayúdame. parte, niños. Dale, dale nomás tú, tía. Que Jere nos ayude con la lectura ahora. Ya, Jeremías. Cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando garbancito donde está, llamaban a voz en grito, aquí estoy en la tripita del Güey, buey, algo así, güey. ¿Dónde? donde ni nieva ni lluvia, o sea, Ni llueve. llueva, Llueve. escucharon a lo lejos A pulgar. los lejos. Y hay 3 puntitos. Eso se llaman puntos suspensivos. Es como que decir, escucharon a lo lejos. Es como decir así, un suspenso. ¿Qué vendrá después? ¿Ya? Eso se llaman puntos suspensivos. Ya, Tita.
Entonces, ¿a qué parte del cuento pertenecerá este trocito? ¿A qué parte creen ustedes que pertenece? ¿Lo leo de nuevo, tía? ¿Ya? Dice, cayó la lluvia y después nevó y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaba voz en grito. Aquí estoy, en la tripa del buey, donde ni nieve ni llueve. Escucharon a lo lejos. A ver. ¿Qué parte será, Sofi? Habían 3 partes principales. ¿Te acuerdas, Jere, cuáles eran las 3 partes del La cuento? parte más importante, ¿Ya? ¿Y Ya. cómo se llamaba esa? Tenía 2 nombres. Uno cortito y uno más largo. desarrollo o nudo. Excelente, mi niña, muy bien. ¿Y Muy por qué será el más importante ese? ¿Por qué será aquí? Porque es el más emocionante, algo así. ¿Ya? Muy bien, Jere, porque aquí nos está mostrando el dilema, el problema o el suceso del cuento. Muy bien, Jeremías. Muy bien. Entonces, ahí apareció desarrollo o nudo. Vamos con el último. Yo les voy a ayudar con este. Dice, el marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía al rey. Y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en el gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. El gato con botas. ¿Qué parte del cuento será esta, estimados? La final. ¿Por qué será el final? Porque es el... Porque se casa. El último. Porque se casa. Ese es el final. Cuando uno se casa es el final de todos los tiempos. Porque se casa y yo ya lo leí el libro. Ah, Sofi, ya lo sabías. Ya. Es porque el gato, en el cuento aquí, ya es el desenlace, o sea, el final del cuento. O sea, ya se solucionó el problema, ¿cierto? Ya nos presentaron los personajes y aquí está ya solucionado. O sea, que terminó casándose el gatito, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Estamos bien entonces, tía. Sí. Vamos a... ¿Qué Es avance? primera vez que tengo Ahí tan sí. poquitos. Sí, Parece que el 10% influyó esta semana. andan todos como... Ya. Vamos ahora a leer otro. Se llama El cumpleaños del señor León. Oh, Aquí los quiero ver, los quiero ver. ya. ¿Ustedes ven bien el cuento? Sí, ¿no? Sí, Ya. sí. Ya. Perfecto. Yo los veo un poquito grandes y me están tapando un poquito. Ahí sí. Ahí los achiqué. Dice, estaban conversando la jirafa y la elefanta, muy animadas. ¿Y sabes de qué hablaban? Querían celebrar el cumpleaños al señor León e invitar a todos los animales de la selva. La paloma y Don Búho fueron los encargados de avisar por toda la selva. Al otro día, con un sol radiante se pusieron a trabajar. Hicieron una gran torta que alcanzaría para todos. Formaron una gran orquesta y tenían todo preparado. El monito Titi fue el encargado de ir a buscar al león y a su familia. Lo que no sabían nada. Cuando llegó, el león se emocionó mucho y se puso muy feliz. Le cantaron cumpleaños feliz y comenzó la celebración que duró toda la semana. Uy, medio carrete. Ya. Sí, también les llegó el 10% a los animalitos. Sí. Entonces, ¿cuál
¿cuál sería el inicio de este cuento? A ver, ¿dónde lo identificamos y por qué? A muchas preguntas. Facilito, tía, está facilito. Fácil, fácil, fácil. Recuerden, el inicio es donde presentamos los personajes, los sucesos, presentamos el lugar, no, los sucesos no, el lugar, los personajes y la época. A ver, ¿quién nos puede indicar? Nos puede indicar dónde está el inicio. ¿Quién lo quiere leer? La parte del inicio. Ya, Ya, la Sofi. Sofi. La Sofi levantó su mano. Ya, mi Sofi. Estaban conversando la jirafa y la elefanta, muy animadas y sabes de qué hablaban. Ya, hasta ahí nomás queda el inicio. ¿O hay más inicio? Escucha que suena. Hay más inicios. A ver, lee hasta dónde termina el inicio. A ver, Sofi. Síguele. Querían celebrar el cumpleaños al señor León e invitar a todos los animales de la selva. Muy bien, excelente, Sofi. Esas dos estrofas es el inicio. ¿Por qué es el inicio, Jeremías? Porque están diciendo los personajes que quieren hacer el cumpleaños al señor León, ¿cierto? ¿Y quiénes son los personajes que querían hacer esto? La jirafa y la elefanta. ¿Y cuál es el motivo de esto? Es hacer el cumpleaños de este animalito. ¿Y con quiénes? ¿Con dos nomás? ¿Con dos animalitos de la selva? Con todos. Con todos, muy bien. Ese es el inicio, excelente. Veamos el desarrollo, tía. Jere, ayúdame con el desarrollo. ¿Hasta dónde será el desarrollo? ¿Hasta todos? ¿Hasta dónde? Hasta todos. Ah, hasta acá. Sí. Dice, hicieron una gran torta que alcanzaría para todos. ¿Seguro, segurito? Recuerda que el desenlace o el nudo es la parte más importante del cuento. Entonces, ahí está toda la historia concentrada. ¿Ya? Entonces, quizás es un poquito más, ¿verdad? Creo que es justo donde dicen nada. Hasta aquí, ¿cierto? Entonces, voy a buscar otro color para que no nos confundamos. Y entonces, desde aquí, ¿cierto? Hasta aquí, hasta nada, es el nudo o El desarrollo. el Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es hasta ahí? ¿Por qué, niños, será el desarrollo ahí? O el nudo, lo más importante. Porque aquí está el suceso que implica el cuento, ¿cierto? O sea, que la paloma y Don Búho fueron los encargados de avisar a toda la selva, ¿cierto? Y que al otro día había un sol radiante, hicieron una torta grande, formaron una orquesta, ¿cierto? Y el mono Tiki Tiki fue el encargado de ir a buscar al león. Entonces, todo eso es como lo más importante del cuento. Tratando de qué se trata todo el cuento. Ya. Y por ende, entonces, Tita. Esta parte pequeña de acá sería el final.
Y como dijo Final. la tía, si ustedes se dan cuenta, el inicio y el final no son tan extensos como el nudo o desenlace. Que como la tía dice, Claro. en el centro de la historia es donde está lo más importante. ¿Sí? ¿Queda Es claro como eso? en la historia en el desarrollo, niños, ahí está como todo lo que debe, lo más importante del cuento, de lo que se trata el cuento. Sí, ¿Sí? y siempre dura mucho. Claro, dura más que el inicio y que el final. Muy bien, Sofi. Es igual que cuando vemos una Miren el película final. de monitos, ¿cierto? Y la Claro, aventura, ¿cierto? dice el final. Claro. El final dice, cuando llegó, el león se emocionó mucho y se puso muy feliz. Le cantaron el cumpleaños feliz y comenzó la celebración que duró toda la semana. ¡Wow! Medio cumpleaños, tía. Toda una semana. Toda una semana. Tenían harta comida, parece. Exacto. Ahora se viene una parte súper importante, porque ustedes tienen que entregar un cuento. Ustedes se tienen que transformar en unos maravillosos escritores. Entonces, para Y eso... tienen 3 semanas para hacerlo. Exacto. Tienen harto tiempo. ¿Ya? Así es. Por eso hoy día Ya tienen. dimos las características del cuento para que ustedes desde hoy empiecen a trabajar en crear su propio cuento. Y recuerden que puede ser de lo que ustedes quieran, porque los cuentos también tienen características muy especiales que pueden ser fantásticos, ¿verdad? Y puede ser igual del espacio. Así. Igual del espacio. Excelente, lo iba a decir, del espacio. Puede ser de vaqueros, puede ser de payaso, puede ser de autos, de muñecas, detectives. Muchos ¿Y cuentos. ese es el concurso que dijo la tía Sara el año pasado? Igual como lo hicimos el año No, pasado. Pero excelente. El concurso viene más adelante. Este va a ser la para práctica. poder practicar, ¿cierto? sí, Para por supuesto. practicar. Entonces, Mire, guía. esto lo tienen todo en la guía que yo les mandé hoy día, ¿ya? Con la tía Camila. Entonces, ustedes van a recibir sus guías y se van a dar cuenta de toda esta guía que ahora está aquí en la pantalla. Ya, tía, dale. Entonces, el primer paso es planificarlo, ¿ya? Porque yo sé que ustedes tienen Ya. toda la idea aquí en la cabecita, pero es importante cómo tienen que después llegar a concretarlo, ¿ya? Entonces, lo Así primero... como hubo niños. Exacto. Perdón, tía. Sí. Los personajes que participarán. La tía les dio algunos personajes en la guía, que son estos que aparecen aquí. La bruja, un dragón, un leñador, un unicornio, un hada. Y entonces ustedes tienen que escoger 3 de ellos. A ver, Sofi, ¿cuáles vas a escoger tú? O también pueden escogerlos todos, pero son Exacto. 3 mínimos. ¿Ya? Ustedes quieren todos los personajes. ¿Cuál te gustaría a ti, Claro. Sofi? A ver. El dragón, el unicornio y la hada. Y la hada. Ya, perfecto. ¿Y el Jere? Perfecto. ¿Y tú, Jere? Yo, ¿Con el cuáles te leñador. Me gusta tanto. El leñador. Sí. Y el dragón. ¿Y cuál otros 2? Y Ya. un unicornio. Me gusta. Ya. Muy Para bien. montarme y volar. Muy Bien, bien. ¿viste? Ahí está tu imaginación. Excelente. Ya. Después, ¿Cuál es el segundo paso, tía? el segundo paso, si ya tengo los personajes, ¿qué me faltaría ahora? A ver, niños, antes de que yo les diga. ¿Qué me faltaría? La historia. Ya, pero antes de la historia, necesito ¿qué cosa? Ya El tenemos. lugar. Ah, muy bien. Perfecto.
el lugar. Entonces tienen 3 espacios para desarrollar su cuento. Una aldea, el bosque y las montañas. Yo quiero las montañas. ¡Wow! Muy bien. Entonces, por ejemplo, puede ser, en una montaña muy lejana vivía un leñador solitario en compañía de su unicornio. Ya, pero puedo ser que un leñador como que si juntara el leñador con el unicornio y si se hicieran amigos, ¿lo puedo juntar así? Sí, pues. Por supuesto. Es tu imaginación. ¿Tu Es tu imaginación. Muy bien. Bien. ¿Y tú, Sofi, cuál escogerías? ¿Qué lugar vas a escoger para tu historia, para tu cuento? Un bosque. El- Bosque. En el bosque. Muy bien, excelente. Muy bien. Ya tienen 2 pasos listos. Tienen los personajes y tienen el lugar. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos el lugar, tenemos los personajes, tenemos que ver qué parte vamos a colocar en el principio. ¿Qué personaje? ¿Y qué va a ser ese personaje en el principio? Claro. El mío, el primero sería un leñador, el primero. ¿Sí o sí? ¿Ya? El leñador. Voy a escribir aquí a ver si me resulta. Como en kinder. Sí. Pero no importa, se entiende. Más encima hago la D como con 6 vueltas. Me acabo de dar cuenta. Pero así se hace. Está bien hecha, tía. Te felicito. Así se hace la D, se hace igual que la A. Para que tú sepas. Leñador. Entonces, el Jere aquí en las acciones. ¿Qué va a hacer el leñador al principio, Jere? En el principio. Primero fue a encontrar un lugar para encontrar mucha madera, pero de repente se encontró un pony y después lo masticó, lo ayudó porque se golpeó con una piedra su patita, algo así. Bien. Bien, Tengo excelente. más imaginación que yo. Muy bien. Y Ya, y mi Sofi, ¿cuál sería el primer personaje, el personaje del inicio? de los 3 que escogiste, ¿cuál sería el personaje principal? Porque más que nada, en el inicio tenemos al personaje principal del cuento. Exacto. ¿Cuál sería, Sofi? ¿Sería el hada, sería el dragón o sería el unicornio? Hada. El hada, ¿ya? Y entonces aquí escribiríamos Hada. Creo que me va a salir así mejor. Con imprenta. Sí. Hada. Ah, ahí sí. Sale. Ya, el hada. ¿Y cuál sería como el comienzo? Piensen que en el comienzo ustedes tienen que indicar el lugar y la época. Por ejemplo, el leñador. Había un leñador en las altas montañas de la cordillera de los Andes. No sé, pienso yo, ahí, ¿ya? El lugar entonces estás nombrando al personaje principal y estás nombrando el lugar. Y la Sofi, el hada, ella escogió el bosque. Entonces, había una vez o érase una vez una hermosa hada que vivía en el oscuro bosque, no sé. ¿Sí o no? En el frío bosque. En el frío bosque, en el oscuro bosque o en el hermoso bosque, no sé, ahí ustedes tienen que utilizar su imaginación. ¿Entienden lo que tienen que ir haciendo? ¿Sí? ¿Sí? En la primera parte, en el inicio, tengo que presentar
los personajes, tengo que presentar el lugar y la característica quizá del personaje. Así es. Ya. Ahora, en el desarrollo, ¿qué personaje, Jeremías, vas a incluir en el desarrollo, aparte del leñador? Aquí tienen que aparecer los otros personajes que tú escogiste. Unicornio. ¿Ya? Y bruja. Ah, la bruja, ahora la cambiaste. Ya. El unicornio y la bruja, ya. Excelente. No puedo, me rindo. Ya, pero ya saben que es ahí el unicornio y la bruja. Ya, entonces, ¿y cómo podrías unir tú la historia con el leñador en las montañas? Él bajó con Ya. su amigo unicornio. Ya, perfecto. Después encontraron una casa muy vieja y no tuvieron miedo y entraron así. Ya. ¿Y se encontraron con? No, primero vieron muchas pociones, algo así. Ya. Una olla y la bruja como que se rió, algo así. Y después lo atrapó, pero el leñador con su hacha rompió la red y la capturaron. Ya, excelente. Toma nota. Cuando tengas que hacer el cuento, ve el video de nuevo. Y Excelente, muy bien. Ya, Sofi, ¿y tú ahora en el desarrollo, aparte del hada, ahora tú tienes que incluir qué pasa con el dragón y con el unicornio? ¿Sí? Ya, a ver qué pasa. Llega a salir un mito. Llegaba un dragón y no podía derrotarlo solo. Ya. Y fue a buscar ayuda y encontró al unicornio. Excelente. Excelente. Sofi, Muy bien. Bien, Bien. excelente. Ay, tía, esto no. Súper. Ese sería ya tan casi terminando el cuento. El cuento. Estamos Después casi. tienes que escribirlo nomás. Exacto. Ya. Y la tercera parte del cuento, tenemos que finalizar el cuento ahora. Entonces, Jeremías, ya. Tienes al leñador, tienes a la bruja y tienes al unicornio. Ya. Y quedaste en que el leñador le rompió la red a la bruja porque había capturado al unicornio. Entonces ahora, ¿cómo termina? Ella habló con el leñador y dijo, por eso estaba enojada, dijo, yo estoy enojada porque no tenía amigos. ¿Ya? Puede conseguir sin una de sus pociones, así que dijo el leñador. Después ella se puso feliz con el leñador y ahora ya no era mala. Ya. Oh. Y se convirtieron los dos en amigos, ¿sí? Excelente. Muy bien, no, excelente. Vamos a tener puros Pablo Neruda y Gabriela Mistral aquí en el segundo básico. Muy bien. A ver, Sofi, tú, ¿cómo terminarías tu cuento? De que derrotaron al dragón, pero le dieron una patita y se la sanaron. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Y quedaron todos tristes? Y quedaron todos felices haciendo amigos. Eso, muy bien, Muy perfecto. bien, excelente. Oh, no, estos puros 7, tía, puros 7. Excelente. Ya teniendo esto, niños, escrito en su guía, después ustedes
pasan todas sus ideas para escribir entero su cuento. Y ahí, miren, también está esta parte en su guía, miren. Esta parte. Había una vez un leñador que vivía, había una vez una hada que vivía en el bosque, ¿sí? Después viene el desarrollo, todo lo que ustedes dijeron, pero ahora tenemos que hilar las ideas, ¿ya? ¿Qué quiere decir hilarlas? Que yo no puedo decir, había el leñador y la bruja apareció y después se volvieron amigos y... Después lo atrapó. Y después lo atrapó, ¿sí? O sea, tengo que hilar bien el cuento, las ideas que yo tengo para que quede un cuento con armonía en lo que estamos escribiendo, ¿cierto? Tía. Y no quede todo desordenado. ¿Qué, mi rey? Es que y si es muy corto lo escribiré como en el final, por si acaso sí. Si es muy Es que cortito. no te va a salir tan grande como esto, mi amor. Los cuentos así como lo dijiste, te va a salir perfectamente como este Va a tamaño. alcanzar justito. Justo, igual que la Sofi. ¿Sí? Y después al final, donde dice finalmente, aquí perfectamente estamos diciendo, aquí es como termina mi cuento. ¿Sí? Finalmente, el hada se volvió amiga del dragón con el unicornio y vivieron felices para siempre. Oh, esa frase es de Shrek. Sí. Es que a mí me encanta Shrek. ¿Entendieron cómo se hacía un cuento? ¿Queda alguna duda? ¿No? Oh, quieren poder escribir el cuento antes que se les olvide. Entonces, repasemos, Tita, primero. Ya. ¿Cuántas partes tiene un cuento? 3. 3, muy bien, Sofía. ¿Cuál es la primera parte, Jeremías? ¿Cómo se llama la primera parte de un cuento? Había una vez. No, pues así yo comienzo. Pero ¿cuál es la característica de los cuentos? Tenemos 3 características. ¿Cómo se llama la primera parte? Ilusión. No, pues mi rey. Inicio. Apréndetelo aquí. Está el inicio. El inicio de todo. ¿Ya? Inicio. El inicio. Después, Sofi, ¿cuál es la segunda parte? Desarrollo o nudo. Excelente. ¿Y cuál es la tercera entonces, Jeremías? El final. Ya, pues no. final o desenlace. No se les pueden olvidar estos títulos porque así yo voy a saber, ya, el inicio tengo que empezar el cuento. El nudo desarrollo es donde yo tengo que contar toda mi historia del cuento. Y después el final o el desenlace es cómo termina mi cuento. ¿Sí? Si yo memorizo eso, mi cuento va a ser excelente. Hasta puedo ganar un premio de cuento, ¿cierto, tía? Sí, porque a fin de año, este año igual va el pombo en 100 palabras, entonces tienen que practicar. Y esto les va a ayudar, primero, para tener una buena nota, otra, para aprender y para demostrar que ustedes saben, porque yo sé que ustedes ya aprendieron ustedes 2. Y lo otro es para practicar, porque después en el mes de noviembre, para nuestro aniversario, ustedes van a tener que escribir su propio cuento para el concurso de pombo en 100 palabras, ¿ok? Ok. Ok, eso, mi chiquilla. Muy bien, Tita. Ay, me perdí la casita. Sí. Muy bien. Entonces, estamos listos. Estamos listos ya. Voy a dejar de grabar ahora.